Eh, entonces, otra escena posterior, Horacio, perdón, le cuenta a Hamlet que su padre se ha aparecido, que ha retornado en forma de espectro, y Hamlet no duda en ir a buscarlo, ¿no? Se les aparece ahí el espectro y le dice a Hamlet de alguna forma, ¿sabes qué? No quiero platicar delante de los demás, o más bien lo interpretan así, se lleva a Hamlet a otro lado, eh, y padre, el rey de Dinamarca, Hamlet padre, le confiesa a Hamlet hijo que fue asesinado por Claudio, es decir, su hermano. Entonces ahí ya tenemos el complot eh, 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 confesado por el padre, ¿no? Platicado por el padre, mejor dicho. Eh, eso es fundamental para Lacan, es fundamental en la obra de Hamlet, porque ahí tenemos la imposición de un deseo a Hamlet. ¿Por qué? Porque el rey padre, o el rey Hamlet, padre Hamlet, lo que hace es ordenarle, demandarle, darle un mandato a Hamlet de que tiene que vengar su muerte y sobre todo proteger la dignidad de su madre, ¿no? Eh, Hamlet en una primera instancia acepta, ¿no? Pareciera que está decidido a llevar a cabo ese acto. Eh, Retomando lo del planteamiento, hablé de un levantamiento de la postergación. Ese levantamiento de la postergación tampoco es una propuesta nueva, sino parte del seminario 6 en Lacan, ¿no? ¿Cómo se da el levantamiento de la postergación? Porque como les digo, Hamlet de primera instancia parece que está dispuesto a hacerlo, ¿no? Parece que decide llevar a cabo el acto, pero resulta que no, que a lo largo de una gran parte de la obra vemos que Hamlet actúa principalmente como loco, porque por alguna razón decide actuar como loco. Eh, ha habido muchísimas obras, ¿no? Referentes o artículos referentes a la locura de Hamlet, o a la psicosis de Hamlet incluso. Y bueno, es muy sencillo ver que Hamlet finge estar loco, ¿no? Durante toda la obra, por lo menos en una gran parte de la obra, finge la locura. Entonces decide fingir, y tenemos una escena inmediata forzada por Lacan, que en la obra de Shakespeare Hamlet se encuentra con Ofelia y la rechaza. Eso es importante para nosotros. Esa escena es importante, que Hamlet rechace a Ofelia. Ofelia es una mujer hija de Polonio. Polonio es un personaje importante también, que es el consejero del rey Claudio, antes consejero del rey Hamlet. Eh, y Ofelia y Hamlet parecía que de alguna forma tenían ahí un romance, un amorío, y resulta que después de ver al padre, Hamlet va y la rechaza, ¿no? Y la trata muy mal. Le dice que no, ya no quiere nada con ello. Bueno, no se lo dice así, pero la rechaza, ¿no? En ese punto, iniciamos ya a hablar de la cuestión del falo para Lacan. Ofelia ocupa un lugar de falo real en ese momento para Hamlet. Más adelante lo voy a desarrollar eso. Eh, eh, bueno, rechaza a Ofelia, la gente se empieza a dar cuenta que Hamlet actúa raro, pero en ningún momento vemos que Hamlet haga algo para intentar matar a Claudio y vengar la muerte de su padre, ¿no? Me voy a brincar varias escenas, ¿sí? Varias escenas hasta una importante que es la obra de Gonzago, que Hamlet llama La ratonera. ¿Cómo se da esto? Eso es tal vez una de las cosas más famosas de las clases de Hamlet de Lacan, que es la escena sobre la escena, que lo retoma del teatro. Y Hamlet pone en marcha una obra por medio de unos actores que son invitados ahí al castillo de Elsinor, eh, actuar la obra, actuar una obra o actuar un drama o una tragedia donde se represente que el hermano del rey mata al rey, ¿sí? Y la esposa se casa con el rey. ¿Esto para qué lo hace? Lo hace para que por medio de esa obra el rey reaccione y se confiese, ¿sí? Y diga, si hay una reacción donde el rey parece que no comprende nada, entonces Claudio no es el asesino. Pero si hay algo, si hay un gesto que Claudio haga, que me haga pensar, que me haga interpretar que sí es el asesino de mi padre, entonces todo será verdad. Fíjense, yo propongo en este escrito, que como les mencioné está en desarrollo, cuatro momentos de Hamlet, en la obra de Hamlet. La duda, la postergación propiamente dicha, el levantamiento de la postergación y la efectuación del acto. Hoy sobre todo nos vamos a centrar en el levantamiento de la postergación, ¿sí? Pero la duda yo la propongo como algo eh,
porque Lacan es muy firme al decir que la postergación existe desde que Hamlet ve al espectro de su padre y escucha que debe vengarse, ¿no? Escucha la orden. Y no pareciera, cuando uno vuelve a leer Hamlet, no pareciera que haya estado postergando siempre de punta a punta, así lo dice Lacan, haya postergado el acto de matar a Claudio, la venganza, sino que hay por lo menos dos, tres escenas en las que duda, incluso cuando se da cuenta de que el rey reacciona, obviamente, incómodo, hay una incorporación del rey donde detiene la obra, la presentación que planeó Hamlet con los actores, eh, donde dice, bueno, ya no hay, tal vez estoy parafraseando, no estoy poniendo más palabras de las que son, pero dice, esto ya es un hecho, ya no hay más por qué dudar, ¿no? Claudio es el asesino de mi padre. Entonces eso habla de que Hamlet no solamente no era un hombre deseoso de matar a Claudio, sino que dudaba porque era un deseo que no era de él. ¿Sí? Fue impuesto y le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a vengarme, ¿no? Antes del espectro, antes de la aparición del espectro a Hamlet, ¿qué tenemos de Hamlet? No tenemos un joven enojado. Como les dije, tenemos un joven triste por la muerte de su padre y enojado porque su madre inmediatamente aceptó la propuesta de matrimonio de Claudio, ¿no? Ni siquiera está enojado porque no sea el rey de Dinamarca. Hay ahí una frase muy graciosa que Lacan retoma. Dice, cuando platica con Horacio en las primeras escenas, Hamlet le dice que las carnes guisadas del funeral sirvan para la boda. Es un reclamo interesantísimo ese por parte de Hamlet. Entonces, bien, pasa esto de la obra de Gonzago. Gonzago, Hamlet confirma que Claudio es el asesino de su padre. ¿Y qué sucede después? Cosa curiosa, una escena inmediata a esa, o bueno, perdón, dos escenas posteriores a esa de la, de la obra de Gonzago, tenemos a Claudio rezando, hincado, no arrepentido de haber asesinado a su hermano, pero sí preocupado porque lo han descubierto, ¿no? Está hincado ahí, pasa Hamlet, de alguna forma aparece ahí a cierta distancia y, y no lo mata. Está de espaldas, Claudio, solo, no lo mata. A mí me parece que ahí es el momento de la postergación propiamente dicha. Antes había mera duda. Justo en ese momento hay la postergación. Dice, hoy no va a ser después, ¿sí? Que Lacan interpreta eso como la hora del otro, que Hamlet siempre está a la espera del otro, cuando tú quieras, ¿no? No cuando yo quiera, sino cuando tú quieras, ¿no? Cuando sea tu momento, no el mío. Entonces, después de eso, una escena importantísima para Lacan, ¿sí? Que es el encuentro de Hamlet y su madre en la habitación de esta, ¿sí? De la reina Gertrudis. Ella está molesta y le dice, ¿cómo pudiste comportarte así en la obra? El rey está muy molesto contigo. Y Hamlet dice, bueno, no es, ¿cómo es posible que defiendas a un asesino? ¿No? ¿Cómo es posible? La reina se sorprende y dice, pero ¿cómo? ¿De cuál asesino me estás hablando? En ese momento se escucha un ruido, cosa que omití. El rey y Polonio, su consejero, acordaron que Polonio se iba a esconder tras unas cortinas para escuchar la conversación de Gertrudis y Hamlet, ¿no? Polonio es un lamebotas del rey, ¿no? Entonces se esconde, Hamlet escucha un ruido y lanza una estocada con su espada, ¿no? Y mata a Polonio. Cuando abre la cortina se da cuenta que es Polonio y dice, ¿cómo no eres el rey? Eso me parece que Lacan no lo retoma con la importancia que tiene ese acto de Hamlet, ¿no? El acto de, en el furor de la discusión con su madre, lo que hace es atacar lo que esté detrás de la cortina, no importa quién sea, ¿no? ¿Cómo llamaremos a ese acto? No tengo idea, no me voy a centrar en ese momento hoy. Este, en medio de la discusión, ¿cuál es el reclamo de Hamlet con su madre en esa escena tan, tan interesante? Le dice, ¿cómo es posible que tú hayas dejado a ese gran hombre, al gran rey, ¿no? Mira nomás, parece eh, creado por los propios dioses, casi casi le dice, y te hayas casado con esta basura de Claudio, ¿no? ¿Cómo es posible que hayas decidido eso? ¿Cómo es posible que te acuestes? El reclamo es un reclamo erótico por parte de Hamlet. ¿Cómo es posible que te acuestes con él? ¿Cómo es posible que lo recibas en tu cuarto? ¿Cómo es posible que lo recibas en tu cama? ¿No? Entonces, en ese punto de intensidad, eh,
de Hamlet, de ira, de emoción, no sé cómo llamarlo, se aparece el espectro. Es la segunda vez o la tercera en la obra que se aparece el espectro, la tercera y la última me parece. Y le dice Hamlet, espera, tú tienes que cuidar a tu madre, ¿no? Apártate de ella, tú tienes que defender el honor, no te mandé para que descargaras tu ira contra ella, ¿no? Resulta que ahí tenemos algo curioso, que el único que ve al espectro es Hamlet, ¿no? La madre le pregunta, bueno, ¿con quién hablas, no? Eh, de alguna forma sigue la discusión entre la madre y Hamlet, la reina Gertrudis, este, y hay una pregunta que le hace ella, ¿no? Y le dice, bueno, después de tantos reclamos, ¿qué hago? ¿Qué quieres que haga? ¿No? Cuando uno lee esa pregunta, uno puede imaginarse una mujer asustada por la ira de su hijo, ¿no? Que acaba de matar a alguien frente a sus ojos, por cierto, ¿no? Pues bueno, dime qué hago, ¿no? Una madre, como dije, asustada, tal vez distante, ¿no? Incluso que quiere satisfacer al hijo para ver qué quieres, que me divorcie de Claudio o algo. Y Hamlet le responde algo muy curioso, que es precisamente un intercambio ahí en la intención, que es, ¿sabes qué, madre? Haz lo que quieras. Ve con Claudio, eh, que te haga cosquillitas en la oreja, así lo dice la acá, ¿no? En la mejilla, en el cuello, y terminan cogiendo, ¿no? Y terminan haciendo el amor, como siempre, ¿no? Entonces, ahí Lacan hace una interpretación muy interesante de ese momento, ¿no? Que toda la obra de Lacan no se trata del deseo del padre, sino del deseo de la madre, que el obstáculo para que Hamlet cometa el asesinato de Claudio es el deseo de la madre, ¿no? Eh, ¿Cómo no se va a asustar de una mujer genital? Pregunta Lacan, ¿no? De alguna forma. No se va a asustar de una madre que pueda acostarse con un hombre mientras su hijo va llorando por la muerte de su padre, ¿no? Ahí entre sarcasmo, o más bien burla, Lacan dice esto, ¿no? Del genital, ¿no? Del objeto genital, el sujeto genital que es capaz de amar, ¿no? Y habla algo del duelo ligero, ¿no? Y tiene razón, para Gertrudis, Claudio, Ofelia, Laertes, el rey se murió, y no importa, hay que seguir, ¿no? Pero Hamlet no, Hamlet posterga, Hamlet duda y posterga. Termina llevándose el cuerpo de Polonio Hamlet, este, eh, Claudio decide que Hamlet se tiene que ir a Inglaterra. Hamlet acepta, ¿no? Otra cosa que podemos ver cómo la postergación está ahí, simplemente se va, ¿no? Dice, bueno, yo me voy para allá, ustedes hagan lo que quieran, siga llevando a cabo cada quien su deseo, ¿no? Eh, Lacan dice que, que, que Hamlet es la tragedia del deseo. Yo le aumentaría que son las tragedias de los actos también, porque si revisan la obra con esta sentencia de que es la tragedia del acto, se van a dar cuenta de que todo el mundo lleva a cabo sus actos, realiza sus actos, o su acto, mejor dicho, cada uno de ellos. Ninguno se detiene, ninguno posterga, a excepción de Hamlet. Claro, no vamos a decir que Hamlet solamente finge estar loco, tiene una serie de actos previos a la escena de la tumba, que es la que vamos a trabajar hoy, ¿no? De alguna forma se maneja muy eróticamente con Ofelia, humillándola también sexualmente, objetivándola, pelea con su madre, ¿no? De esa forma, se burla de la gente, es sarcástico este Hamlet con la gente. Entonces, no solamente está postergando, también tiene ciertas acciones Hamlet, pero no al nivel, digamos, de los otros, ¿no? Que Gertrudis dice, bueno, se murió mi marido, bueno, pues a lo que sigue, ¿no? Si Claudio es el rey, pues yo me quedo con él, ¿no? Ofelia, que en un momento sigue otra escena con ella, Ofelia, bueno, que es un punto oscuro, un ombligo, me decía alguien, este, termina muerta, ¿no? Ahí nos hacen creer que es un suicidio, que fue un suicidio. Si fue un suicidio, entonces tenemos una mujer que llevó a cabo un acto, sin dudarlo, ¿no? Si no lo fue, bueno, tal vez dicen que fue un ahogamiento, ¿no? Por ahí se corre rumor en la obra de Hamlet que fue un ahogamiento en el río y bla, bla, bla. Eh, Se va a Inglaterra Hamlet. En ese viaje pasan una serie de peripecias muy curiosas, ¿no? Pero durante el viaje de Hamlet nos enteramos que Ofelia, al saber que Polonio ha muerto, su padre, este, se vuelve loca. Hay una locura en Ofelia, ¿no?
Podemos ver cómo canta, cómo de repente toma ciertas situaciones como lo haría probablemente un loco, ¿no? Como lo conocemos cotidianamente. Entonces todo el mundo ahí se compadece de ella. Me faltó mencionar un personaje también muy importante que es Laertes, que es el hermano de Ofelia y también hijo de Polonio. Laertes aparece al principio y pide permiso para irse a Francia. Entonces, en todo ese tiempo del que he hablado, él sigue en Francia, hasta que se entera de la muerte de Polonio y regresa a Dinamarca. Tenemos otro hombre que actúa, es un hombre que se subleva contra el rey Claudio, que llega con hombres para asesinar al que él cree el asesino de su padre, que cree que es Claudio. ¿Sí? Entonces tenemos otro hombre que no duda, y Claudio, pues mucho menos. Este, Claudio le explica a Laertes lo que pasó, le dice, ¿sabes qué? Yo no fui, fue Hamlet, sucedió así, Hamlet está loco, no está en sus cabales. Claro que Claudio en ese momento ya sabe que Hamlet sabe la situación que pasó con el rey Hamlet, ¿no? Que él lo mató. Ya no es, ya no es secreto para él que Hamlet tiene conocimiento de esto. Eh, eh, Hay un plan ahí, porque en ese mismo momento en que Laertes y Claudio están hablando de que Hamlet fue el asesino, en ese mismo momento llega un mensajero y les avisa que Hamlet viene de regreso. Entonces el rey dice, pero ¿cómo es que viene de regreso si yo lo mandé a matar? ¿No? O sea, el plan era que muriera en Inglaterra. Este, por alguna razón, les digo algunas aventuras que Hamlet pasa ahí, regresa y que las sabemos porque se las cuenta Horacio. eh, Regresa y se encuentra, perdón, entonces en el momento en que Claudio sabe que Hamlet regresa, planean la muerte de Hamlet ya en Dinamarca. ¿Cuál es este plan? Es todo lo que nos llevará a la escena final, que es la efectuación del acto de Hamlet. ¿Sí? Eh, ¿Cuál es el plan? Van a planear un duelo o formulan un duelo ahí. Fíjense qué curioso, ¿no? Qué ambigüedad con el castellano, la cuestión del duelo por muerte y el duelo entre Laertes y, y Hamlet, ¿no? Son duelistas los dos, porque uno pierde, los dos pierden a Ofelia, ¿no? Que ya en una escena próxima lo vamos a ver. Son duelistas en el doble sentido. Eh, Van a poner en la punta de la espada de Laertes veneno, el mismo veneno que se usó para matar al rey Hamlet. Eh, entonces le van a dar una estocada a Hamlet y se supone que el veneno lo va ahí a corroer y va a morir ahí. Pero Claudio, muy astuto, dice, ¿sabes qué? Por si eso no funciona, en una copa de vino voy a poner veneno también, para que él cuando esté cansado le voy a dar su copita y pues bueno, que surta doble efecto el veneno, ¿no? Entonces, bueno, el plan queda así, todo parece perfecto, ¿no? De alguna forma, un plan perfecto. Pasamos a otra escena donde Hamlet ya se encuentra con su amigo Horacio, le platica ahí todo lo que hizo para regresar. Pues es que creo que nunca llegó a Inglaterra, sino más bien a medio viaje se regresa, ¿no? Este, entonces le platica todo lo que pasó y llegan, por alguna razón pasan por el cementerio o se ven en el cementerio. Se encuentran ahí con unos sepulteros que Lacan le da algunas vueltas ahí por el juego de palabras que tienen ellos en inglés. Y en ese momento viene ya la escena que nos va a detener un ratito. Justo cuando están discutiendo, se escucha que viene una marcha fúnebre. eh, Hamlet y Horacio se esconden para saber de quién se trata y nos damos cuenta de que en ese cortejo fúnebre vienen Rey Claudio, Rey Gertrudis, Laertes, eh, y los demás están cargando la tumba o la caja de Ofelia, ¿no? Porque bueno, para esto Ofelia, como les mencioné, se suicida, muere ahogada en un río, ¿no? En medio de esta locura, sobre todo, es importante recalcar. Eh, Laertes viene discutiendo con el sacerdote, le dice, oye, ¿por qué no le vas a dar todos los óleos que se merece? Y él le dice, es que no es posible porque ella se suicidó, agradece que le estamos dando esta forma de rito, ¿no? Eh, Laertes, perdón, se nota molesto ahí cuando ponen la fosa, es decir, está la fosa de Ofelia y ponen la caja ahí, lo que hace Laertes es brincar, es saltar a la tumba. Ahí tenemos algo muy curioso, que no salta primero Hamlet, sino Laertes es el primero. Ahí tenemos ya algo de lo imaginario que Lacan habla de la identificación con la imagen de A.
¿no? Con Laertes. Eh, y Hamlet grita algo así, lo voy a leer. Permítanme, por favor. Miren, porque tenía esto y de repente se me olvida. ¿Dónde está? Aquí. Voy a, creo que ahí se ve compartida la imagen. ¿Me confirman? Sí, ¿verdad? Ya vi que sí. Este, bueno, miren, por ejemplo, aquí tenemos a Ofelia tomada de, de una rama, ¿no? Donde dicen que pudo haber muerto ahogada. Tenemos aquí, esta escena es, esta pintura de Delacroix es maravillosa porque nos pinta la escena que les comenté de la postergación propiamente dicha, ¿no? Claudio rezando, Claudio orando y Hamlet detrás detenido, ¿no? Hago ahí un chiste con su espadita, ¿no? Aquí tenemos lo de la obra del teatro británico con mexicanos, que bueno, ahí hay una pistola, ¿no? Tenemos, pero es la misma escena, que ahí pueden verla, está muy divertida. Me parece que le toman más comedia de la que es Hamlet, pero está muy divertida. Y aquí tenemos la escena donde Hamlet se lanza a la tumba, ¿no? Donde recordemos que Laertes ya estaba ahí. Y dice Hamlet, ¿quién es ese cuyo duelo suena con tanto énfasis? ¿Quién es ese cuya aflicción conjura las estrellas hasta detenerlas, haciendo que le escuchen con estupor? Aquí estoy, Hamlet de Dinamarca. O otras traducciones, yo soy Hamlet de Dinamarca. En ese momento se lanza y empieza una batalla cuerpo a cuerpo con Laertes. Aquí podemos ver al sacerdote, los sepulteros, el que está acá atrás podemos deducir que es Horacio, y tenemos otra imagen, no más que esa, no sé dónde está, creo que es esta, donde miren, aquí tenemos a Gertrudis, al rey Claudio. Esta pintura no es de Delacroix, no recuerdo el nombre ahorita del pintor, y tenemos también a Laertes y a Hamlet discutiendo. Sin embargo, no tenemos imagen, no hay pintura del salto. Tenemos pinturas de Hamlet ya en la tumba, ¿no? Pero a nosotros lo que nos interesa hoy es el salto de Hamlet. Esa, literalmente el salto, ¿eh? Ese movimiento que podemos deducir que lo dio tal vez desde aquí, estoy simplemente forzando la imagen, desde aquí hacia la tumba, hacia la fosa donde sería o está depositada Ofelia, ¿no? Eh, bien, entonces dice eso Hamlet, ¿no? Laerte le dice que el diablo lleve tu alma. eh, Me detengo ahí con la lectura de la obra porque lo vamos a necesitar más adelante esos guiones y no quiero repetirlos. Eh, lo separan de alguna forma y ya me estoy extendiendo mucho con esto. Voy a llegar a la parte ya final, que es donde Hamlet logra efectuar su acto, ¿no? Mata a Claudio. Lacani y Alush le llaman un acto chapuceado porque tiene ciertas trampas, ¿no? A lo largo de la obra. No es un acto puro, por así decirlo, donde Hamlet haya llegado y haya asesinado a Claudio cumpliendo inmediatamente el mandato paterno, sino que pasa por toda una serie de obstáculos, de travesías para llegar a ese acto, que aquí nosotros podríamos pensarlo como que eso sí fue un pasaje al acto. Y no solamente nosotros, Alush también lo piensa así en algún momento en un artículo que se llama La terna freudiana, ¿no? Acting, acting out y pasaje al acto. Dice que lo último que hace Hamlet es un pasaje al acto. Entonces, si tenemos que fue un pasaje al acto lo que hace Hamlet hasta el final, entonces debemos ya empezar a deducir lo que es el salto épico para poder diferenciarlos. Porque podría parecer que Hamlet lanza a la tumba como un pasaje al acto, pero como les mencioné, hay algo que no concuerda y es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, el planteamiento que les hice, que les leí en un principio, eh, menciono que el acto de saltar a la tumba, Hamlet se convierte en sujeto del salto épico. Y bueno, ¿qué es eso del salto épico? ¿Qué es eso? No es un invento mío, no es algo que me haya inventado de un momento a otro, sino que
En febrero de 2018, Hetty Benslama fue invitado por la École Lacanienne para continuar con sus desarrollos sobre el término salto épico, término que fue inspirado desde el 2011 en Túnez, tal como lo cuenta en su libro publicado en español en 2022 por Editorial Artefactos. El libro tiene el título completo de El salto épico o la inclinación al yihad. Eh, y desde las primeras páginas, desde la primera hoja más bien, Hetty Benslama, eh, un analista que radica en Francia, por lo que tengo entendido, inicia así su libro. ¿Cuáles son los resortes psíquicos del enrolamiento voluntario en la yihad? Por hoy lo menciono porque es parte del texto, pero hoy no nos interesan mucho los yihadistas, por lo menos no en este trabajo. ¿Qué sucede para que una persona se sumerge en un universo de hostilidad y de lucha a muerte? Esta investigación, desarrollada a lo largo de varios años, me ha llevado a detectar en el origen de esta inclinación al combate lo que propongo llamar el salto épico. Tenemos ahí que para Fátima Islam el combate, que un sujeto sea dispuesto al combate, forma parte del salto épico. Voy a intentar dar, en las definiciones que voy a dar del salto épico, que son citas de Feti Beslama, ustedes van a poder detectar los criterios o las características que funcionan para que un sujeto sea catalogado como haber dado el paso del salto épico, que es lo que me propongo yo es articularlo con el acto de Hamlet de saltar a la tumba, que es el gesto del salto. ¿Sí? Dice, el salto épico para un sujeto perdón, para un sujeto es el acontecimiento por el cual un relato se vuelve acción, una acción hecha relato, con miras a un combate que él cree legítimo, que esté movido por un deseo de justicia, por la venganza de un ultraje, por la eliminación de una tarea vergonzosa, por la búsqueda de intensidad en la vida, por el deseo de ser un otro o por muchos de estos motivos a la vez, dice Benslama. El sujeto quiere, a través de la proeza, escapar a su estado actual y entrar en un devenir insigne, aunque le sea fatal. Fíjense bien, fatal. Porque como no sé cuál sería la traducción de spoiler, pero les voy a hacer el spoiler de que, bueno, Hamlet muere al final, después de matar a Claudio, ¿no? Entonces, este final fatal es importante tanto para Lush como para Lacan, y vemos que para Beslama también el sujeto del salto épico es algo que tiene que ver con la fatalidad. Eh, Obviamente el texto de Beslama que está dirigido a los yihadistas, pues tenemos ejemplos ahí de entrevistas que ha hecho o de gente que conoció que en un momento preciso de su vida, después de haber vivido injusticias, ultrajes, abusos, de repente decide unirse al yihad y lo mencionan como que es su causa, ¿sí? Entonces, esta intención al combate, como ya lo mencioné, es lo que Meslama llama salto épico, ¿sí? Eh, Esto del salto épico no se piensa a partir de una reformulación existencial de seguir el camino de la virtud aplicada a la vida, sino que la fatalidad siempre es tomada como posibilidad de consecuencia, llevar a cabo tal deseo involucrado en el salto épico. Cuando después de la escena de Laertes peleando con Hamlet en la tumba, podemos ver, e insisto, estoy forzando esta escena también, podemos ver a un Hamlet angustiado, pero no un Hamlet que está decidido a morir todavía, ¿sí? Porque ahí de repente Lacan habla del destino de Hamlet, que tenía que pasar por su propia muerte para llevar a cabo el acto fatal perdón, el acto de matar a Claudio. Yo no sé si realmente Hamlet estaba dispuesto a morir, incluso cuando le proponen el duelo para enfrentarse a Laertes, él no dice que se va a morir. Él está sometido a cierto sentimiento de, bueno, pues a ver qué sucede, ¿no? Ah, tengo un presentimiento, dice, un presentimiento y vamos a ver qué sucede. Otra cita de Benslama dice que el salto
que designa el momento donde en alguien opera un desapego de lo que ha sido, de manera que tiene lugar una ruptura o una bifurcación en su trayecto existencial, a partir de la que adopta un modo agonista de parecer, de hablar y de comportarse. En la definición anterior que di, que es que el relato se vuelve acción, esto quiere decir que el acto puede ser relatado. Esa es la principal diferencia con el pasaje al acto. Según Alush, retomando a Lacan, el pasaje al acto no tiene sentido. Hay un hueco entre lo que era antes el sujeto y lo que es ahora el sujeto después del pasaje al acto. Tenemos, por ejemplo, eh, dos ejemplos o dos situaciones, dos personajes, ¿no? Que tenemos al Althusser con el masaje a Helen, ¿no? Su esposa, a Luisa Althusser, que la está masajeando y de repente pasa algo y de repente Helen está muerta, ¿no? Althusser no puede dar cuenta de eso. Eso es importante, que en el pasaje al acto no se puede dar cuenta. En el salto de pico sí puede darse cuenta de la acción, perdón, del acto. Vamos a ver cómo en Hamlet puede darse cuenta de esa acción, ¿sí? Eh, tenemos a las hermanas, este caso tan famoso de las hermanas Papín o Papán, no sé cómo se pronuncia realmente, donde la hermana mayor, después de haber matado a sus amas, ¿no? A las dueñas de la casa, las que eran sus patronas, la mayor tampoco puede decir qué pasó, ¿no? Y dice, mi crimen ha sido tan grande que no tengo nada más que decir o que no hay palabras para lo que sucedió, ¿no? Podemos intuir que hay algo que detona el pasaje al acto, pero no sabemos porque el sujeto no puede decir. No puede decir, Althusser, yo maté a Helen por esto. Y las hermanas Papán o Papín pudieron decir en su momento, matamos a mis patronas por esto. Pero Hamlet sí. Hamlet puede dar cuenta de por qué saltó a la tumba, ¿no? De ese acto, de ese salto épico. Entonces, tenemos que el sentido es importante en el salto épico, es decir, con esto no quiero decir que el salto épico sea algo premeditado. Hamlet no previó, no planeó saltar a la tumba. No, no sé si parezca confuso, pero en el salto épico, el salto que se da como por una iluminación, dice Fetiven Slava, ¿no? Es un punto donde el sujeto dice, esto es lo que debo de hacer, esto es lo que hay que hacer, ¿no? ¿Sí? No, no. Claro que los yihadistas lo ven como algo espiritual. En Hamlet no tenemos eso, no tenemos un punto espiritual. ¿Sí? Para que haya salto épico debe de haber una causa encontrada por el sujeto. ¿Cuál es la causa, por ejemplo, de los yihadistas? En los ejemplos que da Fethi Beslama, uno de ellos es la injusticia con los niños que matan, ¿no? Y de repente una mujer o un hombre, no recuerdo quién, decide adherirse con los yihadistas porque esa es su causa. Porque dice, los yihadistas están en tal movimiento que ellos ven como positivo, creen como que va a aportar algo a la humanidad, entonces se unen con los yihadistas, ¿no? Es una causa nueva que tiene el sujeto. Por eso me parece tan interesante la definición de Beslama de que es una bifurcación existencial. Se es un antes y un después, pero que es un desapego. Nosotros, a partir de ahora, a ese desapego lo vamos a llamar separación, ¿sí? Que tendrá que ver con el duelo. Hay una separación en esto. Hamlet se separa de algo, ¿sí? No solamente estoy hablando de un sujeto escindido, de un sujeto barrado o de un sujeto tachado, como lo quieran llamar, ¿no? No solamente una división del sujeto de la S barrada de Lacan, sino que hay algo de lo que se separa y que lo vamos a ver con Alush, que es precisamente cómo se tiene que dar la efectuación del duelo. Pero ahorita lo que yo quiero continuar es cómo el salto épico logra hacer una copulación con el acto de Hamlet, ¿sí? Entonces, tenemos las características del salto épico, las voy a repetir así. Es una inclinación al combate, hay una causa que provoca un deseo, después de esto el sujeto no puede volver a ser el mismo y remarcado por el afán del renombramiento. Eso, Betty Meslama dice que hay un renombramiento en los yihadistas cuando en vez de llamarse Naum deciden llamarse Federico, ¿no? No sé.
Se cambian el nombre, hay un renombramiento al unirse al yihad. Hay un renombramiento en Hamlet, pero no un renombramiento de sustituir un nombre por otro. Le leí una parte, tal vez ya lo intuyeron. ¿Cuál es el renombramiento de Hamlet cuando dice yo soy Hamlet? Justo cuando salta a la tumba dice yo soy Hamlet. Hamlet es danés. ¿Sí? Pero bueno, el renombramiento, para ser considerado salto épico, debe ser absorbido por el sentido y por el pensamiento. ¿Sí? Debe inscribirse en un relato donde tal relato es puesto en acción y tal acción es relatada. Y por último, es una posición, un lugar tomado para sostenerse y dar resolución. ¿Sí? Aquí hay un problema, bueno, no es un problema, sino una situación particular con Hamlet, que después de haber saltado a la tumba, después de haber relatado lo que sucedió, que ahorita lo vamos a ver, eh, Hamlet no está inclinado a matar a Claudio aún, pero está dispuesto a matar, dice Lacan. Es un hombre capaz. Después de haber dado ese salto a la tumba, Hamlet es un hombre capaz. ¿Eh? ¿Cómo se da eso? Ahorita lo vamos a ver. Y bien, entonces el salto de Hamlet ensambla con el salto épico. Voy a releer lo que les menciono, lo que interrumpí para poderlo leer completo, que es esta escena del salto de Hamlet. Hamlet dice, ¿quién es ese cuyo duelo suena con tanto énfasis? Refiriéndose a Laertes. ¿Quién es ese cuya aflicción conjura las estrellas hasta detenerlos haciendo que le escuchen con estupor? Inmediatamente ahí llega el renombramiento. Aquí estoy, soy yo, Hamlet de Dinamarca. Salta, se agarran ahí en un forcejeo cuerpo a cuerpo. Laertes dice que el diablo lleve tu alma y Hamlet dice, ¿así rezáis? Os lo ruego, apartad vuestras manos de mi garganta, pues aunque no soy irascible ni violento, hay en mí algo de peligroso que vuestra prudencia debería temer. Quitad esas manos. ¿Qué es lo que debería temer Laertes de un hombre que no hace nada más que fingir estar loco? Laertes no es un hombre temeroso. Laertes quiso sublevarse cuando creía que el rey había matado a Polonio, el rey Claudio. Entonces, ¿qué debería temer? Que ahora Hamlet es un hombre deseoso, que ahora Hamlet está dispuesto a pelear, que ahora Hamlet está dispuesto a matar, que se ha convertido en combatiente. Continúa Hamlet, con él he de luchar por esta causa hasta que mis ojos dejen de parpadear. Y preguntamos, aunque ya nos podemos dar cuenta, ¿cuál es la causa de Hamlet? Ofelia muerta. Para que Ofelia se convierta en causa, debió haber pasado por lo menos un momento previo que es importante para Lacan, que es el rechazo de Ofelia, el rechazo a Ofelia, mejor dicho. Mencioné la escena hace un momento. Después de encontrarse Hamlet con el espectro, algo sucede, hay una reestructuración en la fantasía o en el fantasma de Hamlet, dice, una reconfiguración, dice Alush, donde la S barrada, un son A minúscula, u objeto de deseo, objeto causa de deseo, ese A se convierte en todos los objetos. ¿Por qué? Porque la madre de Hamlet ahora es una mujer que se puede acostar con su cuñado sin ningún problema, una mujer que no respetó el duelo de un esposo muerto. ¿Sí? Que ahora es una mujer que puede satisfacer genitalmente todo lo que quiera, ¿sí? Que no teme actuar y seguir adelante después de la muerte de alguien. Entonces, según Lacan y según Alush, lo que pasa ahí es que Hamlet cree que entonces todas las mujeres son iguales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Recordemos, o hay que pensarlo así, que el lugar en la fantasía, en la fantasía, según Lacan, en la fórmula del fantasma, es un burdel. Es decir, puede caber cualquier objeto, ¿no? Claro, habrá uno que se posicionará y ahí estará por quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Que será el objeto sin correspondencia que Lacan llama en el seminario 6 a Ofelia. Sí, porque no hay ningún objeto que le pueda corresponder a Ofelia. Pasando esa escena del espectro, Hamlet se encuentra con Ofelia y dice, ya no hay nada entre tú y yo, eres una mujer vulgar, ya no te amo, ya
no me interesas, y hay una reconfiguración del fantasma, dice Lacan. ¿Sí? Entonces, en esta escena donde se da otra reconfiguración del fantasma, Ofelia ocupa de nuevo el lugar de A minúscula en la fantasía de Hamlet, en el fantasma de Hamlet. ¿Sí? Es por eso que se convierte en causa de alguna forma. ¿Sí? Este, dice, con él he de luchar por esta causa hasta que mis ojos dejen de parpadear. Y la reina pregunta, ¿por qué causa, hijo? Y Hamlet dice, yo amaba a Ofelia, y ni el amor de 40.000 hermanos, por mucho que fuera, podría sobrepasar el mío. ¿Qué harías vos por ella? O sea, la rechaza y ahora la ama. ¿No? Ahora se convierte de nuevo en ese objeto del deseo, en esa causa que es la que nos interesa para el salto épico. Dijimos que debía tener un sentido y que debe ser inscribible en la historia, es decir, que puede darse cuenta después de lo que sucede en un salto épico. Ya mencioné en el pasaje del acto, no se puede dar cuenta de lo que se hizo o del acto, en el salto épico sí. ¿Cómo se da esa inscripción del relato en el discurso de Hamlet? Después de la escena del cementerio, Hamlet se encuentra con su amigo Horacio otra vez, eh, y ahí en un intercambio de argumentos, Hamlet dice, pronto, sí. Ahí en ese pronto se refiere a culminar con el acto del mandato paterno, que creo que hace un momento negué que no había, pero parece que sí lo hay. Dice, pronto sí, pero el intervalo es mío, solo mío. Y la vida del hombre dura el tiempo justo de decir uno. Mucho me duele, buen Horacio, haber llegado a ese extremo con Laertes, pues en la imagen de mi causa, ¿sí? En la imagen de mi causa, es decir, Laertes fue la imagen de la causa de Hamlet. A ese extremo con Laertes, pues en la imagen de mi causa se refleja el retrato de la suya. Intentaré conseguir sus favores. Cierto que el énfasis que puso en su dolor me colmó de ira. Ahí ya tenemos el motivo que requiere el salto épico. Ahí tenemos el motivo que se requiere para que el salto épico pueda formularse como una inscripción del acto, posterior al acto, claro. Eh, lo del renombramiento ya lo mencioné, ¿sí? Perdón. El renombramiento del salto épico no necesariamente tiene que cambiarse el nombre, sustituir el nombre por otro, sino que el renombramiento puede ser renombrarse con el nombre propio. Yo, Hamlet, soy Hamlet. Soy Hamlet del danés. Y aparte tenemos a un Hamlet que, como dice Lacan, critica todas las costumbres de los daneses y de repente es perteneciente a los daneses. El yihadista está ahí también, ¿no? De repente de ser alguien ah, lastimado por la sociedad, de repente pertenece a un grupo, ¿no? De repente se une a otra cosa. Eh, la bifurcación existencial y la separación de algo. Nosotros no tenemos una imagen de Hamlet saltando, pero sí tenemos un ejemplo de una imagen en la posibilidad de que obviamente después de un salto, o mejor dicho, de un acto fallido, por ejemplo, o de un acting out, o de un pasaje al acto, no se vuelve a ser el mismo. ¿Sí? Eso tiene que ver con la bifurcación existencial y un desapego de lo que fue. Así lo menciona Beslama, ¿no? Es un desapego de lo que fue. Aquí tenemos esta tumba encontrada en Pompeya, hecha en tal vez 480 y 470 antes de Cristo. Yo la conocí por Pascal Quignard en El sexo y el espanto, me parece que ahí fue. Eh, este hombre que vemos ahí, que es el saltador, que algunos interpretadores dicen que va hacia la muerte, ¿no? Cosa curiosa que Hamlet haya saltado la tumba de Laertes con la posibilidad de morir.
porque durante casi todas las escenas últimas nos hacen saber de que Laertes es el mejor espadachín, ¿no? Eh, entonces, Hamlet se lanza sin importarle qué pueda suceder. A lo que voy con esto es que si va a haber un desapego de lo que se fue y se es otra cosa, se es uno después, se es un otro después, más bien uno, no un otro, se es uno después, es porque no se puede retornar. Este hombre que vemos saltando ahí de ninguna forma se puede retornar a la base. Ya no hay marcha atrás en el salto épico. Hay ejemplos de Feti Beslama donde de alguna forma hay una reconversión. Se arrepienten de haber estado en, en el yihadismo, pero, pero en medio del salto épico no hay vuelta atrás. Hamlet no se lanza a la fosa y dice, discúlpame, Laertes, déjame regreso. No quise ofenderte, tu duelo. Hamlet pelea, ahí está. ¿Sí? Hamlet se convierte en un hombre capaz de pelear, cosa que no fue durante toda la obra que nos enseña Shakespeare. Eh, no, que no hay retorno, como lo mencioné. Hay una bifurcación del trayecto existencial donde se levanta la postergación. Eso es lo que estaba mencionando en el planteamiento. En este momento se levanta la postergación. Y como dije al principio, no es un invento mío o una propuesta mía, mejor dicho, sino que Lacan es, lo que hace Lacan es en esta escena decir que se efectúa el duelo y se efectúa eh, que Hamlet recupera su deseo, ¿no? Mi propuesta aquí es decir que ese acto lo podemos llamar salto épico. ¿Sí? Y esto por lo que mencioné en un principio, de que yo dije, bueno, esto parece un salto, perdón, un pasaje al acto, pero no, ¿no? Podemos ver aquí con esto que no hay pasaje al acto, ni acting out, ¿no? Un salto épico que perfectamente puede encajar con con lo que Feti Beslama llama el salto épico. Más allá del renombramiento de Hamlet, de decir yo soy Hamlet, ¿no le suena esta famosa duda existencial, por así decirlo, de Hamlet de ser o no ser? Durante toda la obra se la pasa dudando, ser o no ser. No es que esto termina cuando Hamlet salta y dice, soy yo, Hamlet. Logra nombrarse, logra ser algo o alguien en todo caso. Y hay otra serie de cosas muy curiosas que me parece que Feti Beslama propone a manera de psicologización del salto épico, que es darle ciertas características a los yihadistas o a los que se incorporan a los yihadistas, ¿no? Que es que hay una injusticia de vida. En Hamlet tenemos una injusticia de vida. No quiero caer en la psicologización ni mucho menos, pero bueno, es hasta divertido encontrar eso. Que la injusticia de vida que propone Beslama, ¿cómo la encontramos en Hamlet? No es la injusticia de que hayan matado al padre. La injusticia de vida es que él tenga que hacer lo que le correspondería al padre, pero que obviamente está imposibilitado de hacerlo, ¿no? Que sería matar a Claudio, ¿no? Esa es la injusticia. ¿Por qué a mí? Inmediatamente en que Hamlet se encuentra con su padre o dejan esa escena atrás, eh, dice, ¿cómo es posible que este mundo sea así y a mí me toque remediarlo? ¿No? Es muy curioso que esa injusticia de vida pueda caber también en eso. Y había otra cita de un diálogo de Hamlet. Bueno, perdón, no la encuentro. Este, bien, la justicia de vida. Tenemos otra que hay orfandad o muerto o abandono de los progenitores, ¿no? Tenemos a un Hamlet huérfano de padre, cosa curiosa también con los yihadistas y Hamlet. Insisto, tal vez a los que no escucharon en un principio,
o tal vez ni siquiera lo he dicho, no estamos comparando a Hamlet con los yihadistas, ¿ok? Simplemente el acto que es el salto épico, eso es lo que estamos intentando ensamblar entre Hamlet y la propuesta de Beslama. Una sed de venganza o de un ajuste de cuentas. eh, y bueno, aquí la pregunta es, ¿la sed de venganza o el ajuste de cuentas por quién es? ¿Es porque mataron a su padre o es porque Ofelia está muerta? Hamlet no se entera cómo murió. Bueno, incluso tampoco nosotros, como le decíamos hace rato, tenemos conjeturas. Eh, pero ¿cuál es el ajuste de cuentas que tiene que hacer Hamlet? Hay uno que es precisamente en la escena final y que no es por el padre. Tal vez recuerde cómo se da toda esa artimaña de la efectuación del último acto de Hamlet, donde mata a Claudio. Eh, por alguna razón, en un movimiento de las espadas, de los floretes, recuerden que el de Laertes estaba envenenado, la punta tenía veneno para pues, envenenar a Hamlet. Eh, por alguna razón, Hamlet termina con el florete de Laertes y también Laertes termina herido. Pero antes de ese cambio de floretes, de espadas, eh, la madre de Hamlet, la reina Gertrudis, se le ocurre que tiene que tomar algo porque tiene sed y resulta que toma la copa envenenada por Claudia. Es un drama tremendo, ¿no? Es muy divertido todo lo que Shakespeare hace en esa escena, ¿no? Es muy interesante. Este, todo planeado para que al final ese plan se deshaga de una u otra forma, ¿no? Entonces Gertrudis toma la copa de vino envenenada. Tanto Laertes como Hamlet están heridos de muerte por el veneno. Entonces Laertes cae y antes de morir le dice a Hamlet, el rey Claudio es el que le planeó todo, perdóname. Entonces Hamlet, podemos imaginarlo haciendo un movimiento veloz, estando cerca del rey y encajarle la espada. ¿El ajuste de cuentas fue por el padre muerto o por la madre muerta en ese momento? Recuerdan lo que dijimos hace un rato, lo que dije hace un rato, más bien, de que para Lacan el obstáculo es el deseo de la madre. Si ya no hay mujer deseosa, si no hay un obstáculo, entonces ya puedo hacer mi acto, ¿no? Ya puedo hacerlo. Que yo lo planteo junto con Alush como un pasaje al acto, ese, ese momento. Hasta aquí lo de salto épico. Yo espero que haya quedado claro, tan claro como yo lo tengo, porque yo lo puedo tener claro en mi cabeza, pero no sé si lo estoy transmitiendo así de claro, ¿no? Este, intento dar las características del salto épico y algunos momentos de Hamlet, donde se ensamblan, a mi gusto, bastante bien, ¿no? Entonces, el salto de Hamlet a la tumba de Ofelia para pelear con Laertes es un salto épico, ¿sí? Así lo propongo yo. Ahora, va la segunda propuesta que tiene que ver con el duelo, porque es lo que nos interesa más allá o más bien no más allá, sino un costado del salto épico. Y que precisamente es por el texto de la erótica del duelo, por el seminario de la erótica del duelo que recibí esta invitación, ¿no? Por parte del taller de Jorge y compañía. Rápidamente, para Lacan, para que haya un duelo tiene que haber un sacrificio. ¿Un sacrificio de qué? Un sacrificio del falo, ¿sí? Creo que hasta ahorita podemos entender que no necesariamente tiene que ser el pene, ¿no? El falo es otra cosa, ¿no? Pero eso se tiene que sacrificar. Y para Lush también es un sacrificio que aunque como tal no lo llama falo a Lush, lo decide nombrar trozo de sí. Lo vamos a intentar definir en un momento. Para que se dé un duelo
en Alush y en Lacan tiene que haber un sacrificio. Para Lacan del falo, para Alush del trozo de sí, que podemos darnos cuenta que es el objeto A. ¿Sí? Eh, pero ¿cuál es la curiosidad aquí? Que el sacrificio es gratuito para Lush. Esto del sacrificio gratuito lo saca de un cuento que trabaja en la erótica del duelo, que es el de Kenzaburo E, que se llama Agui o el monstruo de los cielos, algo así. Estoy inventando, creo, el apellido, pero es Agui. ¿Sí? Perdón. Este, ¿Qué quiere decir gratuito? Que no hay absolutamente nada que vaya a venir a compensar esa pérdida. Es por eso que se llama pérdidas secas. ¿Sí? El sacrificio para Lacan, el sacrificio del falo, también vemos que no tiene ninguna compensación por parte del gran otro, de la A mayúscula. No puede devolver absolutamente nada. ¿Sí? Eh, el sujeto, para mantenerse en cierta posición de sujeto, lo que se requiere es que sacrifique algo. ¿Sí? Que sacrifique algo, y dice Lacan, eso es el falo. Pero el gran otro no le va a devolver nada. ¿Por qué? Porque el gran otro no tiene nada para devolver. Recordemos que el gran otro para Lacan también está tachado en cierto momento del grafo, del grafo del deseo. Este, y para Lush, como lo mencioné, es un sacrificio gratuito. El sábado discutía con alguien sobre si realmente es gratuito el sacrificio de Agui. Es un cuento muy interesante, ¿no? Muy bonito, de Kenzaburo E. Este, si realmente es gratuito un sacrificio, ¿no? En un duelo, si realmente no hay ninguna compensación o algo, porque por ejemplo el personaje principal de Agui, al perder un ojo, gana, lo pongo entre comillas, cierta capacidad para ver a Agui, ¿no? Que es el monstruo de los cielos, que es un bebé muerto, ¿no? Que es un monstruo, un bebé enorme. Entonces, no sé si realmente un sacrificio sea gratuito en ese ejemplo. Sin embargo, en el de la erótica del duelo, Alush se expone como ejemplo con un sueño que tiene, que me parece muy interesante para ejemplificarlo. Perdone, traigo, reseca la garganta. En el sueño de Alush, después de varias asociaciones que él hace, de hacer su propia interpretación de su sueño, vemos a Alush escrito en su sueño, tomado de una piedra, de una roca, a punto de caer a este, pues a una altura considerable, ¿no? Del suelo. Entonces, dice, yo me aferraba para no caer y había otra persona que debajo me invitaba, se despedía o me invitaba a que yo bajara. Entonces, Alush lo interpreta como que tenía que renunciar a su prepucio. Eso lo hace por un juego de palabras, ¿eh? A su prepucio para seguir viviendo y así resolver el duelo de su padre muerto cuando él tenía una edad muy corta. Y dice, ¿a quién le tenía que entregar ese prepucio si no es a mi padre? Ese es el trozo de sí, dice. Claro, para él es el prepucio en un sueño, para otras personas serán otra cosa. El trozo de sí realmente es muy complicado de definir, ¿eh? No hay como tal una definición así clara en Alush que nos haga pensar, que nos haga aquí académicamente tener la definición. Pero ahorita voy a dar una muy igual de ambigua, ¿no? Eh, no recuerdo en qué año, a inicios de los 2000, Alush lee el cuento de El anular de Yoko Gawa y dice, esto es una extensión de mi trabajo, de la erótica del duelo. Ese cuento lo pueden encontrar en Litoral sobre el duelo, no me acuerdo si es el 34 o algo así. Este, Muerte y Duelo se llama la revista, ese número, perdón. Eh, Hay un caso ahí muy interesante en ese cuento. Es un laboratorio donde la gente va a disecar ciertos objetos y a que se conserven en ese laboratorio, ¿no?
Y hay uno en particular que a mí me llama mucho la atención. Es una mujer que llega una tarde muy calurosa, nos dice la autora Yoko Gawa, eh, y entrega unas partituras. ¿No? Entonces la chica, la protagonista, que es la que recibe las partituras, le dice, ah, claro, esto lo podemos conservar aquí sin ningún problema, ¿no? Pero la chica que lleva las partituras le dice, no, yo no quiero que conserven las partituras, quiero que conserven el sonido de esas partituras. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible disecar un sonido que ella trae en su cabeza, si lo quieren ver así? Y aparte que lo describe como un sonido que envuelve el cuerpo. Creo que eso del sonido puede emparentarse un poco con la definición del trozo de sí que les voy a dar y que la da Alush. ¿No? Entonces, hasta aquí me parece que lo de la pérdida secas queda claro, en el sentido de que en el sacrificio, tanto en Lacan como en Alush, no tiene ninguna devolución. Es importante nombrarlo así porque etimológicamente el sacrificio no concordaría con estas concepciones de ellos. El sacrificio debe de haber una devolución. Es por eso que te entrego esto, para que tú me regreses algo, ¿no? Si había sacrificios de mujeres, de vírgenes, de hombres, de guerreros, era para tener mejores condiciones en algunos pueblos, ¿no? Abraham va a sacrificar a su hijo para obtener algo, ¿no? Entonces, en- aquí en mi trabajo, eh, en el título puse acto renuncia, bien pude haber puesto ahí sacrificio, acto renuncia, eh, porque yo mantengo mis reservas sobre si en un duelo puede ser sacrificio. Hay un sacrificio de un trozo de sí. Más adelante hablaré de un concepto de Lacan que mencioné en el planteamiento, que es la separtición. Tal vez algunos lo conocen. Es un neologismo que creo que usó una sola vez, ¿no? Y que Alush jode y jode con que nadie lo retoma, pero él lo retoma en algunas ocasiones. Eh, entonces, la definición del trozo de sí, para más o menos tenerlo ahí supuestamente claro. Dice, un trozo de sí que no es ni de ti ni de mí, de sí, y por consiguiente de ti y de mí, pero en tanto que tú y yo siguen siendo en sí indistintos. Bueno, a mi parecer nos deja en la misma, ¿no? Qué ambigüedad con el objeto A, por ejemplo. ¿Cómo se efectúa el duelo en la luz? Hay un duelo efectuado cuando quien está de duelo, lejos de recibir algo del muerto, lejos de extraer alguna cosa del muerto, suplementa la pérdida sufrida con otra pérdida, la de uno de sus tesoros. Se refiere de nuevo al trozo de sí. Hay una escritura de, de Alush sobre el duelo que es, no sé aquí cómo, hay aquí unas cosas muy interesantes. Ay, no sé qué dice. Ay, me equivoqué. Ay, sí era ahí, perdón. Que es la S barrada. ¿Sí, sí lo ven? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, sí lo estamos viendo, ¿no? Perfecto, gracias, Jorge. Que es la S barrada. Tenemos el igual, un signo de menos, un uno, este, y un A. Este A es el suplemento que el sujeto tiene que sacrificar. Es decir, el sujeto barrado es igual, o el sujeto efectuado en duelo, ay, estoy rayando de más, perdón, es igual a un menos uno más A. ¿Qué quiere decir eso?
que para que el sujeto pueda efectuar su duelo no solamente tiene que perder al muerto, sino que tiene que perder otra cosa. No hay, ¿y ahora cómo le hago aquí para...? Ah, ya. No hay una compensación de ese objeto entregado. Es una separación, dice Alush. Dice, separar es la función del duelo, es el alcance separador. ¿Sí? No hay subjetivación de la pérdida del duelo sin la pérdida de un suplemento. Creo que hasta aquí puede quedar más o menos claro lo que es para Lush el duelo. Si se pierde a ese ser amado o a ese ser querido, para poder efectuar el duelo no solamente basta con un trabajo del examen de realidad, por ejemplo, de Freud, que Lush es bastante crítico con Freud en ese texto, ¿no? Muy, muy crítico. Eh, un examen de la realidad donde el yo se dé cuenta de que el objeto ya no está y pueda investir otros objetos, ¿no? Dividinalmente, ¿no? Dice Lush, no, no, espérame. Lacan dice que hay un sacrificio del falo. Yo digo que ese falo yo lo voy a llamar trozo de sí, pero que también no va a haber ninguna compensación. ¿Sí? Para que el sujeto logre efectuar su duelo es el uno más el A. No hay otra opción para Lush. Es únicamente la forma de efectuar el duelo. Les mencionaba hace un momento que me hace ruido, como dicen algunos, esta cuestión de la renuncia y del sacrificio, porque etimológicamente, como ya lo mencionamos, el sacrificio incluye hacer algo sagrado. No sé qué tan sagrado sea renunciar a un trozo de sí. No, no hay nada de sagrado en eso, a menos de que estemos hablando de alguna religión. Creo que las religiones terminan ganando otra cosa con la muerte de alguien, ¿no? Eh, o- y la renuncia que tendría que ver con dimitir o con desechar algo que ya no se quiere. Se renuncia al trabajo porque ya no le interesa. Se renuncia a una relación porque ya no se interesa, ya no hay deseo, ¿no? Ya no hay algo que los una. Se renuncia a otras cosas porque ya no me funciona. Sin embargo, ese trozo de sí sí debe de tener una función para el sujeto. Ese A, ese uno más el A, ese tesoro, ese trozo de sí sí debe de tener cierta significación. Entonces, en un principio yo intenté hacer una terna, ¿no? Sacrificio, renuncia y separtición. Vamos con la separtición para poder comentar a lo que voy. En la clase del 15 de mayo de 1963, en el Seminario de la Angustia, y que en enero de ese mismo año se produjo la invención del objeto A, la invención como objeto causa de deseo. También se da la producción de un neologismo por parte de Lacan, separtición, palabra compuesta por separación y partición. Separar, que significa poner una distancia entre dos cosas, y partición, que a su vez significa división, acción de o efecto de partir. La característica de la separtición en el sujeto es que Lacan la define como que esa separtición, esa separación o repartición incluso, tiene que darse en la unidad individual del sujeto. Lacan es claro al decir que esa separtición fundamental, así lo menciona, la separtición fundamental es una división del sujeto en el interior de sí mismo. Es decir, algo de él, algo que le pertenece o que forma parte de él, es separtido, es separado, pero tiene que pensarse como si fuera algo de sí. ¿Qué tenemos que se separa de un recién nacido, por ejemplo? La placenta, el cordón umbilical, y no se diga la madre, ¿no? Hay una separación de ese campo interior. Eh, y posteriormente, pues estará esta separtición del seno, ¿no? No estamos hablando todavía de esta cuestión
del falo o la vida, que para Lacan tiene que ver con el sepultamiento del Edipo, como para Freud, ¿no? El falo, o soy o no soy el falo, no, no tiene nada que ver. Lo que me interesa de la separtición es que es un arrebato al sujeto sin que él tenga oportunidad ninguna de darse cuenta de ello. Como les mencioné a Lush, en varios de sus textos menciona la separtición. Creo que hasta ahorita en el que me he encontrado donde más lo utiliza, no es que lo desarrolle, donde más lo utiliza es en el sexo del amo, el erotismo desde Lacan. ¿Sí? Él lo menciona únicamente para hablar de otras cosas que no tienen nada que ver con el duelo. Eh, y en otro texto que no tengo en No hay relación heterosexual, Alush se atreve a afirmar así nada más a una nota a pie de página que la separtición corresponde a un trozo de sí también. Yo estaba a punto de decir, bueno, entonces no es ni sacrificio ni renuncia, sino separtición. Lo que sucede para que haya un duelo debe de ser separtición, pero resulta que hay un obstáculo en esta formulación, que la separtición no es un acto. El salto épico, Hamlet lo lleva a cabo. Althusser mata a Helen por medio de un pasaje al acto. Hay un movimiento incluso del cuerpo en eso, pero en la separtición hay un arrebato, hay un arrancamiento de algo, del sí del sujeto. ¿Sí? Entonces ya no podemos comparar los tres, ya no puede haber una terna de esos tres conceptos para decir que la separtición podría llamarse separtición en vez de, de sacrificio. ¿Esto por qué lo menciono? Porque desde la primera página de la erótica del duelo, dice Alush que el duelo debe de ser llevado a un estatuto del acto. ¿Cuál acto? El sacrificio. Pero no tenemos una operación de ese sacrificio. Entonces, la segunda propuesta, con este planteamiento que yo les di en un inicio, es más o menos este esquema, que es el esquema de mi planteamiento. Aquí está. Aquí tenemos la esquematización del planteamiento. Tenemos el salto épico que lleva a un levantamiento de la postergación y que simultáneamente lleva a un sacrificio del trozo de sí. Esto es, y esto agradezco a un amigo que espero que ande por aquí, eh, Uriel, que también es miembro de Uno a Uno, que me hizo una pregunta muy interesante. Me dice, oye, pero si el salto épico significa dar cuenta de algo, si tiene un sentido, ¿cómo sería dar sentido o dar cuenta de un sacrificio de un trozo de sí? Híjole, me mete en un aprieto, pero puedo franquear más o menos la pregunta diciendo que el sacrificio del trozo de sí no tiene que ser consciente. Es decir, el salto épico no es el mismo acto que el sacrificio del trozo de sí. Pero en Hamlet, en esa escena del cementerio, se dan simultáneamente. Este sacrificio del trozo de sí pasa a través de la separtición, lo cual yo propongo que la separtición es la operación de fondo en el sacrificio y la renuncia de un trozo de sí, y que la separtición sería lo más cercano a una pérdida a pérdidas secas. Es algo que tal vez en un sacrificio como la mujer que lleva el sonido para que sea disecado, no sé cómo lo habrían hecho en el cuento, pero lo hacen, eh, pues se queda sin un malestar. La devolución de eso, de ese sacrificio, es un, tal vez reducir el malestar o la angustia de algo, ¿no? Que causaba la música o el sonido de esas partituras. Entonces, como tal, pérdidas secas, no sé qué tanto podría darse. No lo descarto, solamente lo pongo en cuestionamiento. Eh, entonces, tanto el salto épico que lleva al levantamiento, el sacrificio de trozo de sí lleva a la separtición, a la efectuación del duelo, lo que nos da como resultado
un S barrado, que es un sujeto deseante, que ese lugar lo ocupa Hamlet. ¿Sí? Y que será posible que lleve a cabo la realización de otro acto o la efectuación del otro acto, que es precisamente matar a Claudio. Este esquema podría dar únicamente cierto punto, ¿no? Cierta nada más ahí, eh, pues sí, esquematizar ahí mentalmente que tengamos, pero ¿cómo se da esto? Eh, Dice así, la articulación, ¿no? Y creo que con esto más o menos ya voy a ir cerrando las ideas. Eh, Llevar el duelo al estatuto de acto, así inicia Lucio en las primeras líneas de su erótica del duelo. ¿Pero cuál acto? Como vimos, hay una amplia gama de actos en los que el analista podría colocar a Hamlet. Incluso podemos ver que hay varios actos que Hamlet lleva a cabo y que bien podrían vincularse con cada uno de ellos. Nosotros nos hemos decantado ya por uno, que es el salto épico, que ha sido propuesto por Fethi Beslama. Hemos anotado también esa forma tan peculiar de Lacan y Alush de un sacrificio o una renuncia sin devolución, un sacrificio gratuito, dice Alush. Tratamos, por otro lado, de darle una operación al sacrificio y la renuncia por medio de la separtición, neologismo propuesto por Lacan en el seminario sobre la angustia. Eh, Toda esta escena, salto épico, levantamiento de la postergación, el sacrificio de un trozo de sí que pasa por la separtición y que nos da como resultado un sujeto barrado, un sujeto deseante, todo esto se da en una escena, en un momento. Al saber a Ofelia muerta, perdida e imposible como objeto, se provoca un agujero en lo real. Bueno, ahí ya cuando uno mete lo real, ya de repente uno entra en unas broncas tremendas. Para Lacan la muerte es un agujero en lo real, es la pérdida más terrible, creo que así lo menciona en el seminario 6, que puede pasar ser humano, un hombre, una mujer, ¿no? Y que eso deja un agujero en lo real. La función del rito, por ejemplo, eh, de la que habla Lacan, ¿cuál es la función de un rito funerario? Es que ese significante simbólico, o ese más bien, ese rito simbólico venga a colmar o venga a intentar eclipsar ese agujero en lo real. Alush, citando a Lacan, hace algo muy, les voy a decir bonito, ¿no? Porque a mí me parece una fórmula muy agradable. Lacan dice, yo les propuse que para la psicosis lo que es rechazado en lo simbólico aparece en lo real, ¿no? Y ahí tienen el gran ejemplo del hombre de los lobos, que se le cae, hace un corte y luego se, se ve ahí colgando de un pellejito y bla, 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 ¿no? Y dice Lacan, para el duelo yo propongo lo contrario, el reverso de esa fórmula, lo cual es muy interesante. ¿Cómo quedaría la fórmula según Alush? Habiendo un agujero en lo real, no dice faltando, porque recordemos que en lo real no falta nada. ¿No? Habiendo un agujero en lo real, lo que se convoca es un significante, es decir, algo simbólico. No dice que aparece algo simbólico para colmar, dice se convoca. Ahí está la cuestión, que Hamlet, según Lacan y Alush, lo que hace es saltar ante esa pérdida tan terrible que fue Ofelia, ante esa pérdida que provocó la muerte de esta mujer, de su amada, que en algún momento trató tan terriblemente y que rechazó por representar el falo, ¿sí? Por ser el falo, ahora ocupa el lugar del falo, dice Lacan. Eh, entonces, se convoca ese significante que Ofelia lo representa en ese momento. La cosa es que el significante no, podemos estar de acuerdo que no colma lo real. Más bien pareciera que un significante señala el agujero que hay en lo real. ¿No? Viene y dice, no, mira, ahí falta algo, pero está bien, el rito funerario va a servir para algo. Y lo cual ayer o antier estaba pensando algo que no había visto o no había pensado en Hamlet, que el salto se da precisamente en un rito funerario. ¿No? El salto se da interrumpiendo lo que Lacan dice que podría ayudar un poco a sobrepasar ese agujero en lo real, esa pérdida por muerte.
Tenemos a un Hamlet medio poco egoísta, ¿no? Llevando a cabo su acto sin importarle que los demás estén llevando ahí su proceso de duelo, como dicen los psicólogos. Entonces, bien, al saber Ofelia muerta, perdida e imposible como objeto, se provoca un agujero en lo real difícil de colmar. Hamlet salta a la tumba por parecerle insoportable la muestra de dolor de Laertes. Hamlet no tiene otra opción que convocar un significante oculto, porque A mayúscula, el gran otro tachado, no tiene y no puede responder. Tal significante es el falo, y Ofelia, después de haber sido rechazada en escenas anteriores por representar el valor fálico, adquiere de nuevo una posición fálica. Adquisición que es producto de ese duelo de Hamlet. Es él quien coloca ahí intentando colmar ese agujero en lo real. Es un llamado desesperado de un hombre que ama a una mujer imposible de dar correspondencia. Se vuelve objeto único, Ofelia. Es decir, la reconfiguración de la fantasía, ¿no? Ofelia vuelve a ocupar el lugar respecto al sujeto tachado o barrado y el punzón en la fórmula del fantasma. Pero ahí viene lo confuso y lo ambiguo. Al posicionar a Ofelia como falo, también debe éste ser sacrificado, ese partido, para dar lugar a otro objeto de deseo en la fórmula de la fantasía que en el registro imaginario seguirá siendo Ofelia, y advenir como un Hamlet deseante, ya que ella ha sido investida por el brillo fálico de la ausencia. Bueno, ahora bien, la operación del sacrificio del objeto convocado puede entenderse de la siguiente manera. Se convoca lo que está perdido o se convoca para ser perdido. Es una pérdida seca, es producto de la separtición o por la operación de fondo de la separtición. Eh, no solo existe esta consecuencia, sino que la separtición lleva a Hamlet al lugar como sujeto castrado. Esto da pie a que sea un sujeto deseante, libre, aparentemente de las amarras del mandato paterno. Es decir, es el momento de levantar su deseo y posicionarse como el hombre capaz de llevar a cabo el acto, acto consecuencia de otro acto que es el salto épico. Bien, creo que esas son las dos propuestas. La cuestión del salto épico, la cuestión de la separtición como operación de fondo en el sacrificio del trozo de sí, que ese trozo de sí, como vimos, para que sea el duelo, tiene que ser eh, sacrificado, entregado a ese otro que se muere, ¿no? A ese otro que se va, como le quieran llamar, y que el sujeto tiene doble pérdida, ¿no? Y que ninguna de esas pérdidas será devuelta. ¿Qué pasa con Hamlet? Este producto o esta producción de lo agujero en el real, en lo real, que hace convocar un significante, ese significante tendrá que ser sacrificado, como lo leí ahorita. Porque si no es sacrificado, entonces probablemente tengamos a un Hamlet que sigue postergando. Tiene que sacrificarse para seguir deseando. Incluso algunos lo llaman eso el fin del duelo, ¿no? El sacrificio del trozo de sí para volverse deseante. Que ahí en otras palabras no se distinguiría mucho de divinizar otros objetos, ¿no? En el caso del duelo en Freud, ¿no? Que parece que lo que a Lush lo que más le molesta es que Freud diga que hay objetos sustituibles, ¿no? Eh, claro que no los hay, ¿no? Lush tiene sus argumentos para criticar esa posición freudiana, pero lo que nos importa es que Hamlet es un sujeto castrado a partir de ese momento. No es que no lo haya sido antes, y no es que la separtición fundamental se dé una sola vez en la vida, me parece, ¿no? Se nos es arrancado. Ahora, no siempre se va a poder dar cuenta de ese trozo de sí sacrificado. Habrá gente que tal vez sí lo haga, tal vez lo habrán escuchado alguna vez, ¿no? Bueno, se llevó algo de mí, ¿no? O se llevó ahí gente que dice se llevó mi vida, ¿no?
o sigue hablando, ¿no? Entonces no se llevó su vida, pero bueno, es eso que dicen que se lleva, ¿no? Es algo que dicen que el muerto se lleva y dice, bueno, quédatelo, dice Alush. Dice, el muerto es un ladrón, el objeto perdido es un ladrón. Dice, se llevó algo mío. Entonces, el punto, la operación de la separación es decir, bueno, esto no es mío, nunca fue mío. La melodía de la mujer del anular nunca fue de ella. El prepucio de Alush en su sueño pues, nunca fue de él, ¿no? Porque si se lo lleva, entonces ya no es mío. Ni es mío ahorita, ni será mío. Híjole, me parece que dejo muchas cosas al aire de este trabajo que tengo aquí, porque me parece que me dediqué más a platicarlo que a leerlo, lo cual me parece bien, porque va a abrir probablemente la conversación. Entonces creo que hasta ahorita, menos de que por medio de la conversación se me ocurra, a menos de que por la conversación se me ocurra algo más, pues bueno, eh, yo creo que por el momento es lo que yo puedo compartir, así que si hay preguntas o comentarios, los escucho y las escucho. Muy bien, muchas gracias, Nahum. Bueno, sí, tenemos un rato para que se planteen preguntas. Quien quiera hacerlo, adelante. En una conferencia decía Foucault que si no hay preguntas o comentarios es como si nada más uno hubiera hecho una obra de teatro, hablando de Hamlet a propósito. ¿Alguien que se anime? Si no, déjenme plantear entonces, yo te tengo una pregunta, Nahum, de, de, de lo que nos planteaste de manera tan extensa que yo no creo que signifique que no dé lugar a preguntas, seguramente las hay. Eh, a veces tiene uno que darse un tiempecito, ¿no? Para elaborar y demás. Eh, una pregunta, Naum. Lo que ocurre entre Laertes y Hamlet, ¿es un duelo? Que me refiero al momento del cruce de espadas. Porque si no me equivoco, si no me acuerdo mal, era una especie como de juego, ¿no? Era una especie como de representación. No representación, porque eso sería más bien lo de la escena dentro de la escena. Pero si no me acuerdo mal, era un duelo como se suponía, estaba planteado como amistoso. Nada más que había truco, pues, pero entonces, por eso es que no sé si se podría llamar duelo aquello. Sí, sí, es importante porque es el truco de Claudio y Laertes, que simplemente sea una apuesta de objetos, ¿no? Y quien gane se queda con los objetos. Sí, Jorge. Eh, Me parece que en la traducción como tal de cátedra sí viene como duelo, que se plantea la posibilidad de un duelo amistoso como tal, ¿no? Entonces, me parece que el duelo, eh, hablé de la ambigüedad, por ejemplo, ¿no? De esta palabra del duelo y los duelistas. El duelo por la muerte de Ofelia se da en la escena de la tumba y un duelo que se da aparte con Laertes, un duelo amistoso, ¿no? Como tal. Pero sí, no sé si vaya por ahí la pregunta, Jorge. A mí me parece que sí podría ser, llamarse un duelo amistoso, ¿no? Y hay un intercambio de espadazos. Claro, Hamlet está en desventaja por no conocer el plano. Entonces ya no sería un duelo, probablemente, ¿no? Ya no sería un duelo en las mismas condiciones. No sé si respondí, Jorge. Lo- Sí, 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 hasta donde ahorita puede responderse, ¿verdad? Pero tienes razón, Sí, cuando juegas con la ambigüedad de la palabra duelo,
Duelo por Ofelia parece más entendible. Lo que sucede entre ellos, no sé si podía entenderse de entrada como duelo en el sentido de duelo a muerte, ¿no? Pero bueno, creo que hay una pregunta. Erandi, nos haría favor, me parece que antes de la de que Araceli Corina está pidiendo la palabra, creo que hay una en por escrito, me parece, Erandi, por favor. Sí, bueno, es un comentario más bien de Ira Yetsin. Refieren ha sido un gran trabajo, muchas felicidades, donde estoy hay muchísimo ruido, pero te contacto. Entonces, pues ya te estará escribiendo. Gracias, Irayetsin. Claro, estamos en contacto. Saludos. Y pues Araceli está levantando la mano, adelante. Sí. Hola, Nahum, pues muchas felicidades. Yo creo que has puesto demasiadas cosas sobre la mesa, lo cual, para poder llevarlo a la discusión, como que se pierde el hilo, ¿no? De tantas cosas que has planteado, un trabajo muy extenso, pero muy interesante. Yo lo que quisiera destacar de lo que has dicho, porque pues hay muchas aristas que se podrían comentar, pero la que me hizo más ruido, digamos, es si se podría sostener esta propuesta tuya de que el salto de Hamlet es un salto épico. A reserva de, yo no he leído el trabajo de Feti Beslama, no lo he leído, pero entiendo, lo que entiendo es que este movimiento del yihadismo hace toda la diferencia para poder hablar de lo que sería lo épico, la epopeya, el héroe, en la medida que está vinculado con un movimiento social y político, religioso, ¿no? Que tiene que ver con el Islam, tiene que ver y pues no solamente con una creencia en un cuerpo religioso determinado, sino que, bueno, desde el origen de la palabra epopeya, como que está vinculado con la polis, la condición de héroe, ¿no? Entonces, me parece que en el caso de Hamlet, por más que sea hijo de un rey, hay una diferencia abismal, ¿no? Bueno, vería eso como una dificultad para llamarlo salto épico, pero no sé tú qué piensas de esta observación, con todas las reservas de que yo no conozco el trabajo de este autor que has mencionado, ¿no? Claro, este, me parece que Fethi Beslama lo que propone no solamente puede ser aplicable al yihadismo, ¿no? Sino que a mí me parece que la propuesta de Fethi es que los psicoanalistas, si lo quieren ver así, tengan en su lista otro tipo de acto, ¿no? Tenemos pasaje al acto, acting out, acto como tal, acción, acto fallido, que bueno, definir cada uno de esos lleva muchísimo tiempo, pero creo que Feti lo que hace es, ok, esto hacen los yihadistas, eh, pero se propone que de otra forma se puede dar también el salto épico, ¿no? Es por eso que esas características que él da, que es la inscripción en el relato, por ejemplo, que ese renombramiento, pueden quedar con Hamlet, porque tenemos eso, me parece, esos criterios, si lo quieren ver así, aunque se escuche muy psiquiátrico, esos criterios pueden ensamblar con todo lo que dice Hamlet, ¿no? Ni siquiera es, me parece, la interpretación de un cuadro, sino lo que dice Hamlet, ¿no? Desde lo que, de discurso de Hamlet en ese momento. Sí, sí te entendí esto que es de la renominación, ese sería un punto de coincidencia, pero la consistencia que da la pertenencia a un movimiento social de esa naturaleza no está en Hamlet, ¿no? No hay esa dimensión política o religiosa en Hamlet que sí estaría en alguien que hace un salto épico. Sí entiendo que el autor lo plantea como una nueva modalidad de acto, ¿no? Bueno, yo tendría esa diferencia, te digo, a reserva de que yo No, tendría que sí, sí, leer ese claro. trabajo, ¿no? Claro, Ujú, y es para tomarlo en cuenta eso, ¿no? Lo del ujú, movimiento social, por ejemplo. Eh, yo lo tomo en cuenta. Sin ujú. embargo, Y no muchas sé, gracias por habría todas las que, cantidad de cosas que has no, abierto. habría que seguirlo revisando, ¿no? Pero Claro, gracias. claro, Sí, muchas gracias, saludos. gracias. Saludos. Hola, hola. Yo quiero, yo quisiera hacer una pregunta. Muchas gracias Adelante, por la adelante, César. presentación.
Es que es muy interesante lo que has presentado, ¿no? Esta articulación con el salto de pico de Fetiven Slama y todas esta apertura que hace Alush, porque como que permite a abrir una posibilidad nueva, en letra por letra, por ejemplo, Alush dice que lo que se permite que haga que Hamlet pueda matar a Claudio es un pasaje al acto, literalmente. Dice, porque queda atrapado entre la mirada del espectador. Era una de sus propuestas cuando presentaba la noción esta de pasaje al acto y diferenciado, digamos, en términos con el acto épico. Entonces me parece muy interesante la forma que has hecho para revisar o sea, para esta propuesta me parece muy interesante. Claro que da para pensar que es un salto épico, o sea, lo está maquinando todo el tiempo. En Erótica del Duelo, que creo que también vuelve a visitar Hamlet, ¿verdad? Sí, Sí, Alush, claro, claro. le dedica todo un Segundo apartado a capítulo, ¿verdad? revisar Sobre, la sobre lectura la versión de de duelo de Lacan. Lacan. Así Sí, claro, es, claro. sí. Sí, es que ahí, por ejemplo, en la revisión que hace de este autor Bloom, creo que no me acuerdo cómo se llama o Dover Johnson, no sé quién es el. Dover Wilson. Dover Wilson, exactamente. Ujú, En ese texto que pasa en Hamlet, ¿no? El texto, claro, la premeditación es tan fuerte que, un poco opuesto a Lush, lo que dice de haber tomado a Hamlet como modelo de la procrastinación y todo este asunto. O sea, digamos, abonando a tu propuesta del salto épico, es media, o sea, él se plantea la pregunta, ¿y si no es él? O sea, es lo que dice este señor Dover, este, tampoco va y actúa como habría sido la primera versión de letra por letra del engarzamiento de la transferencia, sino más bien hay una prueba o sea, lo que dice el señor Dover es que la puesta en escena que organiza Hamlet con los actores estos, y que todo va a depender de la respuesta que tenga Claudio en el momento de que se presente que este personaje habría matado al rey, ¿no? Y es como, está muy bien, pues me gustó mucho el asunto de que para poder pensar esa otra posibilidad, porque bueno, pues eso está abierto, ¿no? Y claro. pues en general me parece muy interesante, te felicito. Gracias. Gracias. Me hizo pensar ahorita lo que usted me comenta sobre esta precisamente la escena donde Claudio se levanta en medio de la escena sobre la escena, que una de las propuestas de Lacan u otra propuesta de la postergación del acto es porque Claudio representa al falo real. Dice, yo no lo voy a matar porque es el falo, ¿no? Es él quien coordina todo esto. Y a mí me parece que el acto de levantarse es una erección, es un acto de erección, levantarse, interrumpir la obra planeada por Hamlet. Y ahí es donde Hamlet dice, no lo voy a hacer, no lo dice, pero de alguna forma la postergación inicia, que también es algo que Alush le menciona, ¿no? Bueno, gracias por los comentarios. Creo que hay un comentario escrito, Erandeni. No sé si es el mismo que ya había leído. No, es otro, es de Pamela García y dice, toda esta propuesta me hace pensar en el objeto A más que como causa de deseo, como menciona el último Lacan, sea más bien objeto de goce o combate sacrificial. Es más bien pregunta, me parece. Ok, dice toda esta propuesta me hace pensar que el objeto A más que como causa de deseo, como menciona el último Lacan, sea más bien objeto de goce. Yo creo que para poder responder tendría que leer a ese último Lacan, ah, porque por lo menos tengo estas dos posiciones que también, como lo dijo, me parece Araceli, quien cuestionó esto de la epopeya, eh, este, hay una, habría hay aristas para pensar, ¿no? O sea, todo lo que he hablado aquí hay muchas aristas para cuestionar y pensar,
Y una cosa que no especifiqué es que puede haber totalmente una confusión en esta efectuación del duelo entre el objeto de deseo y el objeto causa de deseo, ¿sí? Que es el objeto de deseo en los primeros seminarios de Lacan y a partir del seminario de la angustia el objeto A se convierte en objeto causa de deseo, ¿no? Que esquemáticamente me gusta cómo Guy Legoffé lo propone, que para Lacan estaba el sujeto y después el objeto de deseo, digamos, enfrente de él, y después del seminario 10 el objeto A pasa a estar, digamos, detrás del sujeto, que es quien causa el deseo, ¿no? Este, no sé, no podría responder eso del objeto de goce, pero gracias por el comentario. Bueno, yo tenía por acá Sí, también sí, un comentario, pregunta. Bueno, primero agradecer a Naum también. Muy interesante Gracias. la presentación. Yo me quedaba pensando en esto que tú mismo cuestionabas en relación, entiendo yo, a la propuesta que hace Alush del sacrificio del trozo de sí y cuestionar esta parte del sacrificio, ¿no? Entonces, si realmente no hay algo de vuelta, pues en esta cuestión de que sea a secas. Porque también en este ejemplo que tú dabas de Hamlet, cuando se habla de que a través de este salto que hacen la tumba de Ofelia y demás, pero que ahí hay como, entendía yo, como un cierto resultado, pues, de que se libera de ese mandato paterno. Dice, bueno, no sé si ahí también, o sea, cabe este cuestionamiento nuevamente, no sé, hay un sacrificio, pero pareciera que sí hay algo ahí como de vuelta, ¿no? No lo sé, pues me quedaba yo con esa inquietud, ¿no? Un poco, o sea, como, sí, con este cuestionamiento, pues al sacrificio del trozo de sí sin nada a cambio, ¿no? Yo creo que podría eh, responder al comentario que agradezco con una de esas frases tan trilladas que tenemos de Lacan, de lo que se gana de un lado se pierde de otro, ¿no? Eh, sí, Hamlet pierde a Ofelia, eh, pero gana su deseo para otro acto. Ahí hay ganancia-pérdida. Me parece que podría aplicar a cualquier acto, ¿no? Hay ganancia como pérdida, incluso hasta en un acto fallido. Algo se pierde y algo se gana. Sí, gracias por el comentario, Irandeni. bueno, yo quisiera decir algo porque vista la hora, ¿no? De la noche, Nahum comenzó su exposición diciéndonos que en el psicoanálisis no hay trabajos cerrados, ¿no? No hay algo que se acabe, afortunadamente, pero bueno, sí hay reuniones que se tienen que terminar, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver. Juan Carlos García levantó la mano. ¿No? ¿Quiere decirnos algo brevemente, Juan Carlos? Sí, rapidísimo. Gracias, Naum, por tu presentación. Veo que tu recorrido es muy amplio pues has tenido que condensarlo en este tiempo. Agradezco mucho tu presentación. Rapidísimo, me surgió una duda en relación a lo que comentaste sobre ese salto épico. Es algo que yo no he leído al respecto, no he trabajado el salto épico, pero me llamó mucho la atención una de estas características o rasgos que decías que con el salto épico resultaba algo así, mencionaste, o tenía lugar un uno. De repente mencionaste como otro uno, algo así, pero recuerdo que hablabas sobre un uno, una unidad. Lo que quería preguntarte, y es una pregunta curiosa, es si has trabajado, bueno, primero si ya estábamos hablando de una unidad divisible o indivisible. Y esto va por el orden más bien de si has trabajado esta cuestión de cómo juegan ahí las identificaciones imaginarias o simbólicas. Y ya para ser más concretos, si es uniano, es unario. Ah, híjole, muy buena pregunta. Ese uno que mencioné lo retomo porque precisamente es Hamlet quien lo menciona, ¿no? Hay un tiempo para ser uno. Y yo creo que ese uno podría ser, respondiendo así a bote pronto, un sujeto divisible. No sé si así lo mencionó Juan Carlos. ¿No?
lo de las identificaciones simbólicas imaginarias, no sé por dónde sería la pregunta de si lo he trabajado. Ah, lo que puedo decir que he trabajado es relacionado con lo de Lacan, que habla de una identificación imaginaria, por ejemplo, con Laertes, ¿no? O una identificación simbólica con, ah, con Claudio, por ejemplo. Hay un poeta, escritor que se llama Yves Bonafide, no sé si lo estoy pronunciando bien, que dice que Hamlet no mata a Claudio porque se identifica con él, ¿no? Porque hay una identificación con él. Este, a ver, me puso en aprietos con esta pregunta del uno, ¿eh? Sería muy interesante porque no me detuve en eso. Gracias, Juan Carlos. Muchas Sí. gracias. Gracias a Aunque ti, no sé Naum. si hay algo que quiera recomendar de leer sobre estas identificaciones para yo proseguir con el trabajo. Oh, pues sería esa cuestión de todo el recorrido que hizo Lacan con su propuesta del esquema, el estado Ya, del espejo y demás, y ya para claro. la distinción que hace con el lunario. Pero sí me quedó esa, como esa curiosidad de ese uno que aparecía con el salto épico. Ujú. Sí, sí, que como menciono, ¿no? El uno más bien lo menciona Hamlet, ¿no? Ok, En eso último que leí, es momento para ser uno, es decir, para bueno, ser yo, ¿no? sí, Dice. interesante. Ujú. Muchas gracias, Naum. A usted, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Sí, yo creo que la pregunta que acaba Juan Carlos de plantear no está nada sencilla, ¿no? Yo me acuerdo que también Freud, lo que él dice es que Hamlet no puede matar a Claudio porque ve en al que logró hacer lo que él, como todo ser humano, habría deseado, matar al padre, en fin. Exactamente, Bueno, pues muchísimas exactamente. gracias. Digo, estábamos diciendo, ¿no? Tiene razón Nahum cuando dice en el psicoanálisis no hay trabajos cerrados, no hay libros cerrados, no hay escritos cerrados, terminados, pues, pero sesiones de trabajo sí se tienen que terminar, ¿no? Por lo menos por ahora. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Nahum, por haber sido tan eh, tan generoso pues con lo que nos planteas de tu trabajo, por ofrecerlo de esta manera desinteresada, compartirnos lo que estás haciendo. Yo creo que somos afortunados. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por su presencia. Naum, ¿quisieras añadir algo? De nuevo agradecer a todos, perdón, de nuevo agradecer las preguntas, los comentarios, los que estuvieron escuchando esta serie de propuestas, porque estoy de acuerdo, fueron muchas cosas las que se pusieron sobre la mesa y de nuevo agradecer a todo el equipo del grupo de lectura de Lacan Bilingüe, ¿no? Y Jorge, gracias por la invitación y pues puestos para darle seguimiento a esto el siguiente año, ¿no? A ver qué tantos avances llevamos acá. Claro, claro. Pues muchísimas gracias a todos. No me quiero ir sin decirles que organizamos muchas cosas, conversaciones como la que escucharon hoy con Nahum. Tenemos frecuentemente, tratamos de invitar a personas que sabemos que trabajan cosas de psicoanálisis. Entonces, bueno, la mejor manera de que se enteren y nos hagan favor de acompañarnos, pues es viéndolo en Facebook, en Instagram como Lacan, una lectura bilingüe. Ahí van a poder ver lo que hacemos. Ojalá nos sigan acompañando. Muchísimas gracias, Nahum, Liliana, Eranden, y Entonces, muchas gracias por su ayuda. Y gracias a todos por su presencia. Hasta muy pronto. Buenas noches.